Amén. Muy bien, la exhortación es la de siempre, seguir orando por todos aquellos que están en esos países de persecución, llevan la palabra del Señor. Hablábamos eso el domingo pasado. Hay que apoyarlos a esos hermanos que sufren persecución y hasta muerte por llevar el Evangelio, la palabra, por querer tratar de evangelizar esos países donde no aceptan al Señor Jesucristo ni su Evangelio, arriesgan sus vidas, ¿no? Pero el Señor está en su trono, el Señor está en control. Nosotros sigamos orando. Dice el Señor en Mateo 10:28 que no debemos temer a aquellos que matan el cuerpo y no pueden matar el alma, sino debemos de temer a aquel que puede matar el alma y mandarlo y enviarlo al infierno, ¿verdad? Entonces, son mártires, ¿verdad? Y nosotros seguiremos apoyándolo en oración, hermanos. Es nuestra exhortación. Feliz Pascua a todos, hermanos. Cristo ha resucitado, Jesucristo ha resucitado. En verdad es así. Hoy celebramos, todo el mundo cristiano celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es celebración, es una fiesta. De hecho, es una fiesta judía. ¿Recuerdan? ¿Quién me puede decir o quién se acuerda qué celebra a los judíos esta fecha? Es una de las fiestas, son varias fiestas que el Señor instituyó al pueblo judío. Pero ¿qué celebran? ¿Con qué fin le enseñó o le pidió al pueblo judío el Señor, Jehová de los ejércitos, que celebraran la Pascua? ¿Alguien se acuerda de su Antiguo Testamento? Bueno, muy bien, la salida de Egipto. Pesaj se llama en hebreo, que significa pasar por alto o misericordia, ¿verdad? Y es una fiesta, es una celebración que debía celebrarse cada año, instituida por el Señor. El pueblo judío la primera fue en Éxodo 12, ustedes lo pueden leer en sus casitas, Éxodo 12, donde el Señor instituyó que deberían comer cordero asado, ¿no? Hierbas amargas, y deberían de comerlo apresuradamente, y no deberían dejar nada para el día de mañana, nada de sobras, ¿verdad? Todo deberían de comérselo. Esa noche el Señor dijo que iba a hacer juicio contra los dioses de Egipto, más aquellos que pusieran sangre sobre el dintel de sus casas, ¿verdad? El ángel de la muerte iba a pasar por alto. ¿Ustedes se acordarán de esa historia? Si vieron la película de Moisés, ya se acordarán. Es una de las fiestas más importantes del pueblo judío, más importantes, porque pues el Señor Jesucristo la escogió. El Señor Jesucristo la escogió entre las fiestas, ¿verdad? Fue usada para la institución de la Santa Cena. ¿Qué significa la Santa Cena que celebramos? ¿Perdón? Es un recordatorio, ¿verdad? Él mismo lo dice, es un recordatorio de lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz, en el Calvario, el sacrificio. En el Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero. En el Nuevo Testamento el Cordero de Dios se sacrificó, ¿verdad? A sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, ¿verdad? Y también fue la inauguración o el inicio del nuevo pacto en su sangre que nosotros tomamos cada mes. Bueno, esa es una breve reseña de lo que es la Pascua. Muchos cristianos no conocen lo que es la Pascua. Simple y sencillamente significa, es un día para irse a la playa, para irse de día de campo, de vacaciones o qué sé yo, ¿verdad? Pero para nosotros como pueblo cristiano es una celebración también. Y no solamente es una vez al año, sino cada cuándo. Todos los días nosotros celebramos a Cristo, todos los días debemos de celebrarlo.
Y nosotros todos los días recordamos al Señor Jesucristo también, todo lo que Él hizo. Y todos los días nosotros le damos gracias al Señor por lo que ha hecho, y lo que está haciendo y lo que seguirá haciendo en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos se han bautizado? No se han bautizado. ¿Cuántos no se han bautizado? Les digo porque la tina está calientita. ¿Y qué mejor día de hoy de resurrección? No se preocupen, no los vamos a flagelar. Muy bien, vamos a pedir a los jóvenes que vayan a sus escuelas dominicales y nosotros nos quedamos a la... Abran sus Biblias. Bueno, abrimos nuestras Biblias, todos la tenemos, la abrimos en... Vamos a tener que empezar a abrir un estudio para niños. Ok. Están llegando niños y hay que votar quién va a cuidar. Ok. Ok. Entonces, ¿va a haber voluntarios? Tenemos que buscar porque tienen que tener el background check. Voluntarios para niños pequeñitos, para los que llegan, ¿verdad? Los visitantes, cuiden. El requisito es, bueno, por supuesto, ser miembro de la iglesia. Segundo, van a tener que pasar por un chequeo de sus antecedentes penales o criminales, ¿verdad? Por ley, ya lo piden. Eso es por... Sí, eso lo pide la Asamblea de Dios. Todo el que enseña, a todo el que enseña tiene que ser, ¿verdad?, revisados sus antecedentes. Y más a niños, ¿verdad? Jóvenes también. Jóvenes, niños, ¿verdad? Y adultos también. Tienen que pasar por antecedentes penales. La policía, en un día se pasa, se llena una forma. La forma la lleno yo. Ustedes nada más llegan con la policía, le ponen sus huellas digitales y ya es todo. No tienen por qué preocuparse, es todo. Voluntarios, hermanos, voluntarias. ¿Para qué? Para cuidar niños y pequeñitos, como dijo mi esposa. 1 Corintios 15. Vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a irnos rapidito, redimiendo el tiempo. Vamos a abarcar bastantito, si nos da tiempo. 15, del versículo 2 en adelante. Pero quisiera leerles todo el capítulo mejor. Así es que 1 Corintios 15, para que tengamos idea de cuál es el contexto de 1 Corintios 15. Dice la palabra del Señor así, la leemos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Además, os declaro, hermanos, que el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y el postrero de todos como a un abortivo me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Empero, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y si Cristo os es predicado, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, el cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados.
entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables de todos los hombres. Hasta aquí, hermanos. Podemos tomar asiento. Lo leí rapidito, pero espero que hayan entendido algo. El contexto, Pablo hablando a los corintios, a la iglesia de Corinto. Ya la iglesia de Corinto ya la hemos escudriñado del revés, del derecho, de arriba para abajo y todo. Ya la hemos estudiado más que estudiado y reestudiado. Una iglesia rebelde, cabeza dura, desobediente, inmoral, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía todos los dones, etcétera, como ustedes pueden ver. Pero aún así, ¿verdad? Vivían en el pecado, ¿verdad? Tenían ese antecedente. Este contexto también trata Pablo hablando a los corintios de la resurrección. Primera de Corintios capítulo 15 es el tema de la resurrección. La evidencia de la resurrección, prueba de la resurrección. Pablo nos da una convincente, aquí en este capítulo 15, una convincente, ¿verdad?, evidencia de por qué podemos saber que el Señor Jesucristo resucitó entre los muertos. Nos da la evidencia a nosotros en estos tiempos y a los corintios. Les habla a los corintios esto, no porque los corintios no creyesen en la resurrección. Ya cuando hablamos de la iglesia de Corinto, ya habíamos hablado de eso. Los corintios no es que no creyesen en la resurrección del Señor Jesucristo, sino que ellos no tenían la fe en el hecho de que un día, ¿verdad?, ellos resucitarían. Porque Jesús resucitó del sepulcro, ellos también decían, ¿cómo está eso de que Jesús resucitó del sepulcro y nosotros también lo vamos a hacer? Entonces no tenían la fe, dudaban. Por eso Pablo hace este caso y nos da y les da estas evidencias, todos estos versículos que acabamos de leer. Vamos a leer, ya leímos todo capítulo 1 al 19, pero vamos a tratar del 12 al 19 prácticamente en este estudio. Del 12 al 19, y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Desde ahí hasta el 19. Estoy seguro que la mayoría de nosotros hemos estado en alguna ocasión frente a un sepulcro, ¿verdad? A un ser querido, ¿verdad? Que se haya marchado, que se haya ido y que hayamos estado ahí en ese lugar para despedido. Y quizás en esos momentos algunos nos estamos preguntando, porque es en esos momentos cuando más nos preguntamos acerca de la muerte. ¿Cuál es cuando más nos vienen esos pensamientos de la muerte? Diariamente, en nuestra vida diaria, tratamos de no pensar en esas cosas. Tratamos de ser feliz, tratamos de vivir nuestra vida cotidiana y si vienen esos pensamientos, inmediatamente los alejamos, ¿verdad? Los alejamos como si fuera una sombra que nos quisiera hacer daño, algo que nos quisiera dañar, pero en esos momentos cuando estamos despidiendo a un ser querido, vienen esos pensamientos, las garras de la muerte. ¿Hasta cuándo serán esas garras de la muerte, verdad? Seremos liberados de esas garras de la muerte. Y la verdad, la muerte es una expresión humana para todos. ¿No están de acuerdo ustedes? Es para todos. Nadie se salva, nadie. Dicen que desde los impuestos y de la muerte nadie se libra, ¿no? Así que por eso es que la muerte es un tema que no se trata muy continuamente en los púlpitos, ¿verdad? Porque se trata de mantener y tener a las congregaciones contentas. Trata de mantener y tener a las congregaciones siempre amén, amén, amén y amén y gloria a Dios y alegres, ¿verdad? Y no tratamos el tema de la muerte con mucha frecuencia. Y yo me siento culpable también por eso, porque no tratamos mucho de esa muerte. ¿Tenemos que esperar hasta el día de resurrección para tratar acerca de la muerte? No, está mal hecho, ¿verdad? Tememos de hablar eso. ¿Por qué? Porque la muerte es algo que nosotros los creyentes debemos de reconocer y por supuesto que aceptar, ¿verdad? Porque va a llegar el día en que el Señor nos va a mandar a casa, nos va a mandar llamar a casa. El sepulcro nos amenaza de separarnos de nuestros seres queridos para la eternidad, pero para algunos la tumba, como el sepulcro, parece estar sellada y para nunca abrirse otra vez, ¿verdad? Ese tema
de la muerte es algo que no quisiéramos tocarlo. Bueno. Pero de hecho es que nosotros somos, repito, cristianos y dice la palabra que aquellos que mueren en Cristo, es decir, aquellos que mueren teniendo la fe en el Señor Jesucristo, aceptando al Señor Jesucristo como Señor y Salvador para salvación, un día brotarán como una semilla, germinarán, ¿verdad? Como una semilla que germinarán en un cuerpo resucitado. ¿Lo sabemos todos esos? Amén, ¿verdad? Todos un día resucitaremos como una semilla, germinaremos, ¿verdad? En un cuerpo resucitado. Así como cualquier semilla que cae al suelo, brota, ¿verdad? Y si nosotros vemos una semilla, ¿verdad? Así como el pasaje de Mateo, cuando el Señor habla de los pajarillos que le da el Señor, el Padre le da de comer a los pajarillos, también como si una semilla cae al suelo y el Señor la hace brotar, la hace germinar, la hace crecer, crece pues una flor bella o crece en un árbol grande y frondoso, ¿cómo el Señor se va a olvidar de nosotros que somos sus hijos y su creación, ¿verdad? Así. Entonces todo esto, lo que estoy hablando, es lo que Pablo quiso enseñar, tratar de crear, meter en la mente de estos corintios que tenían esa duda. Pablo dice que no nos entristecemos, no debemos entristecernos. La muerte sí es la separación de nuestros seres queridos, ¿verdad? Es un momento duro, un momento difícil, un momento, ¿verdad? Que pues un paso que todos pasamos y que la tristeza sí embarga, pero dice Pablo en Tesalonicenses que no debemos entristecernos como los otros. ¿Quiénes son los otros? Pues aquellos que no tienen esperanza, dice Pablo, ¿verdad? Aquellos que no tienen esperanza. Entonces está hablando esperanza, aquellos que no tienen esperanza. Entonces, ¿cuál es la esperanza? ¿Qué es la esperanza? Amén, eso es. Y la esperanza que tenemos como cristianos es la esperanza de la resurrección, hermanos. De hecho, todos en esto nos aferramos en esta esperanza. Amén. Cuando la muerte nos arrebata un ser querido, nos aferramos a la verdad de la resurrección. ¿Y qué pensamos? Lo decimos. Si nos entristecemos, sí, pero no como aquellos que no tienen esperanza. Y decimos, y lo que viene a nuestros corazones es, ellos están, ¿verdad?, en un lugar mejor. Bueno, como cristianos, si no tenemos la esperanza en la resurrección, estamos sin esperanza en nuestras vidas, ¿verdad? Si no tenemos la esperanza en la resurrección, estamos sin esperanza en nuestras vidas. Por eso Pablo toma en serio ese tema. Cuando vinieron los corintios y vinieron con esa duda, vinieron preguntando, oye, pero no podemos aceptar ese hecho de que como nosotros cuando morimos vamos a resucitar. Sí creemos que Jesucristo resucitó, sí creemos, por eso somos salvos. Y los corintios decían, sí, por eso creemos, pero que nosotros vamos a resucitar, ¿cómo está eso? Explícanos, Pablo. Por eso Pablo toma en serio estas dudas que los corintios tenían, que un día ellos también resucitarían. Pablo declara la verdad del Evangelio, que la resurrección es un hecho. De acuerdo a la Escritura, es un hecho. Versículos del 1 al 11 que acabamos de leer, es un hecho. Pero a la vez, es un hecho porque lo que acaba de narrar Pablo, ¿verdad? La evidencia que narra, los testigos que hubieron en ese tiempo, ¿verdad? Todos los que vieron al Señor Jesucristo después, ¿verdad? Una vez crucificado y una vez resucitado. Pero a la vez Pablo habla de las repercusiones de no haber resurrección. Entonces aquí del 1 al 11 habla de la evidencia, da la evidencia, dice, sí hay resurrección porque Jesucristo, Cefas y todos los apóstoles dan evidencia de eso, hay testigos, hay algunos que todavía viven, hay algunos que ya se fueron, murieron, pero todos ellos se les presentó el Señor, ¿verdad? Y hay evidencia. Eso es lo que dice Pablo del 1 al 11. Y después habla de que las repercusiones, es decir, las consecuencias que hubiese pasado si no hubiese resurrección, de no haber habido resurrección. Entonces tenemos que darnos cuenta que como creyentes en Cristo tenemos que el privilegio de tomar la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos este privilegio, como oramos al principio, de reunirnos aquí. No muchos en el mundo, en este planeta, tienen el privilegio
de reunirse. Es un privilegio, hermanos. No lo conocemos, muchos no conocemos, no lo reconocemos. Creemos que es un pasatiempo nada más venir, es un club que podemos reunirnos. Eso. No, es un privilegio, ¿verdad? Así como cada estado de este país les da su licencia para manejar, no es porque ustedes la merezcamos, dice. Que el estado de California dice, no, porque ustedes merecen y ya sabes manejar, te voy a dar la licencia. No, es un privilegio para que podamos manejar. Y ellos pueden quitarnos ese privilegio si quieren. Entonces también a nosotros es un privilegio de poder reunirnos aquí. ¿Y quién nos da ese privilegio? Señor, le damos gracias, Señor, te damos gracias por ese privilegio de estamos aquí reunidos, de que nos tienes aquí. Podríamos haber estado allá, fuera en el mundo, perdidos todavía, siguiendo, ¿verdad?, al mundo. Pero es un privilegio que el Señor nos da, de escuchar la palabra, de tener la palabra en nuestras manos, de poder recibirla, tener el Espíritu Santo en los corazones que nos guía, nos enseña, nos ministra a la palabra. Es un privilegio estudiar su palabra. Pero también tenemos que reconocer que si hay un grave error, existiera un grave error, cometeríamos un grave error, mejor dicho, si interpretamos mal la palabra. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Es un privilegio que el Señor nos da la palabra, pero tenemos que interpretarla y tenemos que entenderla, ¿verdad? Como el Señor, el Espíritu Santo, nos la enseña, no darle nuestra interpretación, ¿verdad? No darle como hoy te vamos a ver, ¿verdad? Cometeríamos un gran error, y ya lo hemos hablado muchas veces. Porque pues lo que vamos a creer, lo que vamos a recibir de la palabra de Dios, nos va a afectar. Amén. Nos afecta en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano. Y cómo va a afectarnos y cómo nos vamos a comportar. Es decir, lo que tú crees de la palabra de Dios, lo que tú entiendes de la palabra de Dios, lo que nosotros tomamos y asimilamos de la palabra de Dios, eso nos va a afectar en nuestro comportamiento. Por eso, a la inversa, los que no entienden, los que no reciben, los que no conocen la palabra de Dios, su comportamiento no es diferente al de muchos que no han recibido al Señor. Entonces la palabra tiene que afectar nuestro comportamiento. Como lo hemos hablado tantas veces, la palabra transforma nuestros corazones, transforma vidas. Claro que esa transformación no es forzosa, es voluntaria, es cooperación. Nosotros cooperamos, el Señor nos está moldeando día tras día, ¿verdad?, a la imagen de su Hijo, pero nosotros tenemos que participar, cooperar a través de la fe. Nosotros recibimos, el Señor. Entonces sí nos afecta, todo lo que aprendemos nos afecta, doctrinas que recibimos afecta, ¿cómo nos vamos a comportar? Sí. Y eso pasaba en Corintio, había serias ramificaciones y repercusiones de cómo estaban empezando a creer que ellos no iban a resucitar de entre los muertos. Si no creían que no iban a resucitar de entre los muertos, entonces iba a ser diferente su comportamiento, ¿no creen? Va a ser diferente su manera de pensar. Si no creían que pues un día vamos a resucitar, entonces para ellos la muerte, ¿qué era? Ya el fin de todo, ¿verdad? Para muchos en este mundo. Así que Pablo en el versículo de 12 al 19 nos da una lista de consecuencias o repercusiones de lo que pasaría por su negación de la resurrección del Señor Jesucristo. Veamos estas repercusiones, ¿verdad? Hay repercusiones teológicas en esto de lo que acaba de hablar Pablo, esto del 12 al 19. ¿Qué quiero decir con repercusiones teológicas? Teológicas no significa, no es una palabra que quiero usar como dominguera. Teológica es simplemente, sencillamente, teos, Dios, logos, estudio, el estudio de Dios. Los teólogos son los grupo de personas, ustedes pueden ser teólogos, si se meten a estudiar la palabra de Dios en serio, escudriñarla. Son los teólogos, los que escudriñan la palabra de Dios, los que estudian la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento eran los escribas, que habíamos hablado, los doctores de la ley, ellos, ¿verdad? Así que, repercusiones teológicas, se me traba la lengua, si no hay resurrección, empieza diciéndoles en el versículo 14 al 17, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe.
Y aún somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis muertos, aún estáis en vuestros pecados, perdón. Entonces, fíjense cómo la manera de deliberar, como un abogado, ¿verdad?, delibera en una corte. Si ustedes dicen que esto no es así, entonces pasa esto. Esto es lo que pasa si ustedes no están creyendo esto. Entonces, Pablo baja a nivel de ellos y les dice claramente las consecuencias, las repercusiones, las ramificaciones de creer, de que ellos estén creyendo que no hay resurrección. ¿Me están siguiendo? Así que veamos el versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Ustedes dirán que este versículo se explica por sí solo, y sí se explica por sí solo, está más claro que el agua, ¿verdad? Pero su argumento es de Pablo: si ustedes no creen que hay resurrección para ustedes, y yo ya me pasé del versículo 1 al versículo 11, dice Pablo, ¿verdad?, parafraseando, probando que sí lo hay. Yo ya les he dicho que sí hay resurrección, porque les he hablado la evidencia y todo eso. Entonces, pero si es verdad, como ustedes dicen, que no hay resurrección para ustedes, ustedes deben concluir, ustedes deben entonces aceptar el hecho de que todo lo que acabo de decir no es verdad. Pablo está diciendo, entonces todo lo que acabo de decir, los primeros versículos, ustedes no me lo están creyendo. Toda la evidencia que les acabo de dar de que Cristo sí resucitó, porque ahí está la evidencia del 1 al 11, lean, ¿por qué? Porque fue sepultado, apareció a Cefas, después a los 12, después a más de 500, después apareció a Jacobo, después a todos, después apareció a mí. Toda la evidencia, y les dice a Pablo, desde el punto de vista teológico, les dice, ustedes no me están creyendo a mí si ustedes siguen con esa idea de la evidencia. Les ha dado la evidencia, aquí está la evidencia, como un abogado, ¡pum!, la evidencia. Esa es la prueba de que Cristo sí resucitó. Entonces, si ustedes no aceptan eso, no están aceptando lo que yo acabo de decirles. Ese es su argumento. Ahora, su lógica es argumentar esto, claro, esa es su lógica. Y claro, por supuesto, no tiene respuesta, ¿no? Él dice, miren, si no hay resurrección de cuerpos, si ustedes dicen que no van a resucitar, si no hay resurrección de cuerpo para hombres y mujeres como tú y yo, y todos los que estamos aquí, y los que estaban en la iglesia de Corintio, entonces Cristo no pudo haber resucitado. Punto. ¿Creen esto? Ellos creían que Cristo resucitó. Ellos sí lo creían, pero no creen que ellos pueden resucitar. Pablo le dice, si Cristo resucitó, y les di la evidencia, y ustedes creen que no pueden, ustedes no van a resucitar, entonces están negando esto. La primera premisa, la la están negando. Y al negar la premisa, niegan otro. Al negar esto, niegan la premisa de que Cristo resucitó. ¿Me siguen? Sí. Digo que los corintios no creían en la resurrección, porque los judíos sí creían en la resurrección, y por eso cuando Cristo resucitó a Lázaro le dijo a su hermana, dice, yo soy la resurrección y la vida, que cree en mí, que está muerto vivirá. Pero aquí se trataba con otro tipo de grupos que no creían en la resurrección. Tal vez ellos no se creían que eran dignos de ser resucitados. Bueno, eso es un buen argumento. Y sí es verdad que ellos no creían que ellos iban a ser resucitados, porque tal vez no eran dignos o lo que sea, ¿verdad? No dan el argumento, no dicen por qué. Ellos dicen simplemente no creemos que nosotros vamos a resucitar en el día postrero. Solamente, pero sí creemos que Cristo resucitó. Pero recuerden una cosa, mi esposa acaba de decir que el pueblo judío sí creía. Había grupos religiosos, los fariseos sí creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos creían en los ángeles, los saduceos no creían en los ángeles. En fin, había cosas así, grupos entre ellos, pero entre todos se unieron para perseguir a Jesús. En fin, pero vamos a seguir. Y podemos escuchar a los corintios decir, amén, amén, amén. Sí creemos que Cristo resucitó.
sí creemos, sí lo aceptamos, no vamos a negar eso, no discutimos eso. Lo que discutimos es que si nosotros vamos a resucitar un día, explícanos eso, Pablo. Bueno, quizás ustedes han escuchado en términos legales, ya que estamos hablando en términos legales, crear un precedente. ¿Ustedes escuchan eso? Se creó un precedente, no un presidente, precedente. Eso es un término legal, ¿verdad? Crear un precedente significa que la posibilidad de que haya ocurrido algo solo se tiene que probar que ya ocurrió una vez en la corte, en una corte, para probar que es algo posible, ¿verdad? Entonces le pueden decir al señor juez, este caso yo voy defendiendo a esta persona, estoy defendiendo, y yo le digo que es inocente. Dice el fiscal, no, es culpable, es inocente porque allá en 1800 y tantos hubo un caso similar a este y la corte lo declaró inocente. Entonces allá hay un caso precedente. ¿Me siguen? Ya hubo un caso similar a ese y el juez lo declaró inocente. Entonces el juez va a decir, pues sí, ya hay precedente, ¿verdad? Ya se había creado un precedente de ese caso, de esa persona. Por lo tanto, tiene que seguir porque es ley. Y en este caso, Pablo utiliza eso. Significa que para probar que algo es posible, entonces sí se probó, lo prueba con la resurrección del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y es lo que Pablo hace aquí en los versículos del 1 al 11. Prueba que Jesucristo resucitó, lo que muchos niegan hoy en día. Y ahora específicamente en los versículos 12 al 13, dice, y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Eso es, miren, tenemos que creer, ¿verdad?, en su primera resurrección. ¿Hay un precedente? ¿Me siguen? ¿Me están entendiendo? Ya me perdieron con el precedente. Ya hay un precedente. ¿Cuál es el precedente? Primicias de vida. ¿Quién es la primicias de vida? ¿Quién es el primero que resucitó de entre los muertos? Y luego nosotros, Cristo Jesús, ¿verdad? Eso dice la Biblia, primicias entonces dice Pablo, él ya se está haciendo un precedente, ya hay un precedente, ya hay un caso. Ya hay un caso así, Cristo resucitó y ustedes lo están aceptando, Corintios. Entonces, ¿alguien dice algo? Si Cristo resucitó, ustedes también van a resucitar. Esa es la premisa. Si Cristo resucitó, ustedes también resucitarán. Pero si dicen que no resucitarán, entonces significa que Cristo no resucitó. Bueno, todo esto mi hermano, todo esto es lógico para nosotros, ¿verdad? Bueno, sigamos. Quizá nos parezca raro que ellos pudiesen aceptar parte de la verdad que Cristo Jesús resucitó del sepulcro sin aceptar la otra parte. ¿No? ¿Les parece raro? ¿Me están siguiendo? Ya me perdieron. ¿Les parece raro que ellos acepten que Cristo sí resucitó y ellos no van a resucitar? Bueno, tal vez les parezca raro. Si ustedes están analizando el estudio y me están siguiendo en ello, que también un día es confuso, pues las dos verdades están unidas, y así es la palabra de Dios, hermanos. Todo se une, todo se eslabona. Por eso dije al principio, nosotros tenemos que tener cuidado de lo que interpretamos. Si aceptamos solo parte de ella y la otra parte no la creemos, no la aceptamos, entonces vamos a caer en el mismo error, en el mismo pecado que estaban los corintios, que Pablo tanto tomó tiempo para persuadirlos. Y es lo que pasa con muchos creyentes. Aceptamos parte de la palabra de Dios, la que más nos gusta, la que más nos conviene, y la otra parte, o los versículos que no nos gusta, que no nos conviene, no los aceptamos. No hay fe en ello. O se cree la palabra de Dios o no se cree. O se cree que esto hay un precedente o no se cree. Bueno. La resurrección de Cristo, dice Pablo, la resurrección de Cristo y nuestra resurrección. ¿Dónde está la confusión? Dice Pablo. Corintios, no sean cabeza dura. ¿Cómo podían ellos creer que Dios lo hizo para Jesús
Dios podía hacer, ¿cómo podían decir Pablo? ¿Cómo podía Dios decir, solamente mi hijo va a resucitar y ustedes no? ¿Verdad? Pero Dios no lo puede hacer para ellos o para nosotros. Para entenderlos un poco tenemos que ver un poco la causa de su confusión. O sea, vamos un poco a la raíz de esa confusión. Mi esposa ya dio una clave de eso. Ya empezó por eso. Para eso veamos el contexto de la historia de Corintio. Corintio. ¿Ustedes saben dónde está Corintio? Bueno, Corintio está no en este continente. No lo quieran unir cerca de México. ¿Saben dónde está México? No está en este continente, está en el Medio Oriente, ¿verdad? En Asia Menor. Está Asia, grandote, parte continente asiático, y otro que está Asia Menor, que la consideran Asia Menor. Ajá. Es lo que hoy es Turquía. Y esas partes fue donde predicó Pablo, las iglesias, las 3 iglesias que tenemos en la Biblia, ¿verdad? Entonces esas iglesias donde levantó Pablo, ¿verdad? Entre ellas está Corintio, está Tesalónica, ¿verdad? Está Efesio, que habla también en Apocalipsis. Bueno, esta iglesia Corintio pertenecía no a los judíos. ¿Quién habitaba esa ciudad Corintio? Los griegos. Entonces, mi recomendación siempre ha sido que compre un libro de historia de la iglesia, ¿verdad? Entonces ahí ustedes podrán ver todo lo que es la iglesia, todo como las misiones de los apóstoles, etcétera, etcétera, y dónde se localizaron, qué lugares fueron. Entonces, para que ustedes se ubiquen, necesitamos entendernos y ubicarnos para poder entender el contexto del estudio. Hablamos de Corintio, hablamos de Efesio y de Tesalónica, y hablamos de tantos lugares de Colosio, y ¿quién sabe dónde estén? Pues quién sabe. Allá está por allá, pero yo no los conozco, ¿verdad? Hay que conocer, hay que escudriñar, eso es escudriñar la Escritura. Si no saben, vayan a su Biblia, agarren su teléfono smartphone, que le dicen smartphone, su teléfono, y ¿dónde está Corintio? Y ahí les va a decir, ¿verdad? Bueno, entonces Corintio era una iglesia, ahí está, era griegos, que ya hemos hablado. Los griegos venían, pues claro, tenían sus propias ideas, sus propias filosofías, como hablamos de jueves, los que estuvimos de jueves. Su filosofía, que ellos se caracterizaban por filosofar y filosofar. ¿Acuerdan de Platón? ¿Acuerdan de Sócrates? ¿Se acuerdan de Aristóteles? Y todos ellos, y hablamos de Diógenes, ¿se acuerdan de Diógenes? La lámpara de Diógenes, todos ellos eran griegos y eran filósofos. Pues, y los corintios, pues venían de ese antecedente, de ese background, griegos, y por lo tanto traían enraigados sus filosofías griegas. Ahora, ya sea por ese tipo de filosofías, o tal vez porque también entre la iglesia de Corintio había falsos maestros, ya lo hemos hablado, ¿no? Falsos maestros, falsas doctrinas, y todo eso ya se habían infiltrado en la iglesia de Corintio, empezando a enseñar doctrinas de error. Entonces estos corintios estaban empezando a creer en la doctrina de la dualidad. ¿Cuál es la doctrina de la dualidad? De doble, dentro del universo. Déjenme explicarles qué es esto para que entiendan. Ellos estaban volviendo espiritistas. Ya hay una doctrina de espiritismo dentro del cristianismo, para que ustedes lo sepan. En el sentido que creían que todo lo que los rodeaba físicamente, todo lo que los rodeaban es lo que creen los espiritistas, o la doctrina de la dualidad. Todo lo que lo rodean es malo. Es malo. Todo lo que rodean. Tu cuerpo es malo, este púlpito es malo, la banca es mala, el suelo es malo, las lámparas es malo, todo es malo. Todo lo que pueden tocar es malo. Pero en el ámbito espiritual, es bueno. El ámbito espiritual es bueno. ¿Me siguen? Muchos tenían esta filosofía en la iglesia de Corintio. Todo lo que rodeaban era malo, el ámbito espiritual era bueno. Ellos estaban horrorizados con la idea de que después de muertos, el cuerpo se levantaría del sepulcro. Y ellos, no puede ser posible eso.
¿verdad? No, posible. Pues para ellos el cuerpo era despreciable. El cuerpo era pecaminoso. Para nosotros el cuerpo es pecaminoso. Hablamos de la carne, que es pecado. Es pecaminoso para nosotros la carne. Cuando decimos carne, ¿qué se refiere? Cuando hablamos que la carne es pecado, que tenemos que matar la carne. Llegamos a nuestra casa con un látigo, flagelamos la carne. Tenemos que crucificar la carne. Llegamos a la casa y como hacen tantas, la iglesia tradicional, nos crucificamos en una cruz. ¿Qué es la carne entonces para el cristiano? Hermanos, ya para estas alturas tenemos que entender qué significa la carne. Entonces, para ellos es despreciable, pecaminoso, es el asiento de la naturaleza pecaminosa, la carne, esto, lo que tocamos, esto era despreciable, pecaminoso. Creían que el cuerpo era como una prisión para el espíritu, el alma. Esto estaba aprisionando, encarcelando el alma o el espíritu. Y creían que un día, el día que morían, tu alma como un pajarito iba a salir libre, ¿verdad? Volaría al paraíso. Esa era la creencia, la filosofía de la doctrina de la dualidad. ¿Me siguen? Por eso Pablo cuando predicó en Atenas, ¿se acuerdan cuando predicó en Atenas? No, yo estaba muy chiquito, dicen, ¿verdad? Predicó en Atenas y que llegó en Atenas y les dijo, tienen muchos dioses aquí en el aerófago, ¿se acuerdan? Y si yo veo que tienen muchos dioses aquí, el panteón, le dicen el panteón, no es el panteón cementerio, es panteón es su nombre original, es de griego, panteón, lugar de muchos dioses, ahí donde iban los griegos a adorar a sus dioses, panteón. No sé por qué le ponen panteón hoy en día eso, no me pregunten por qué. Pero, ¿dónde iba? Sí, llegó Pablo y le dice, yo veo que tienen un nombre de Dios desconocido, ¿se acuerdan? Y ahí empezó a predicarles, el Dios que creó el universo, todo, cielo, la tierra y la mar, todo lo que existe en ello, nos creó a nosotros. Y les narra toda la historia, les narra todo prácticamente el Evangelio. Les narra, les predica y les enseña Dios Todopoderoso, y te dice que un día resucitará. Ahí todo iba bien hasta que empezaron con la resurrección. Por eso se burlaron de él. Léanlo, por favor, está en Hechos. Entonces, era locura para ellos. Acuérdense que Pablo habla en Corintios que para los griegos es locura, ¿verdad? ¿No dice eso? Para los judíos para los griegos es locura. Quizás por eso estos corintios tenían esa idea, este concepto. Decían, mira Pablo, sí creemos que Cristo resucitó de entre los muertos, pero no creemos que resucitó en su cuerpo. Ahí viene la cosa, no resucitó entre su cuerpo, dicen. No resucitó de su cuerpo. ¿Por qué dicen que no resucitó de su cuerpo? Porque su cuerpo lo consideraban pecaminoso, malo. Entonces por eso dicen que Cristo resucitó, sí, pero no resucitó en su cuerpo. ¿Cómo resucitó Cristo? ¿Cómo resucitó el Señor Jesucristo? Le dijo al dudoso de Tomás, ¿no? Al dudoso, ¿dudas? Pon tu dedo en mi llaga. A un espíritu no se le puede decir eso, ¿sí? Entonces resucitó en su cuerpo. ¿Me siguen? ¿Hay duda en eso? ¿Lo sabían? Resucitó en su cuerpo. Los griegos no aceptaban eso. Ellos decían que resucitó en espíritu. Este es otro pensamiento gnóstico. Han hablado de los gnósticos. Ellos dicen que Cristo resucitó entre los muertos, pero resucitó en espíritu, no físicamente, espiritualmente. Por lo tanto, creían que al morir se vive eternamente en el espíritu y no en el físico, no físicamente. Esto es importante que nosotros entendamos, hermanos. Hay doctrinas hoy en día que enseñan la misma cosa.
Y si ustedes llevan la palabra y se encuentran con uno de estos que tienen esta doctrina y no saben qué responder o cómo responder, a dónde irse, repito, como muchas veces se lo he dicho, ¿verdad? Los van a terminar a ustedes convenciendo. Dice el Señor en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Parece que en Jeremías dice, conviértanse, ¿verdad? Conviértelos, no conviértanse a ellos, ¿verdad? Algo así dice el Señor. Por ahí es lo que pasa muchas veces, lleva la palabra y termina uno convertidos a ellos. Entonces, por lo tanto, creían que al morir se vivía eternamente en el espíritu y no en el físico, pues la resurrección de Cristo fue solamente espiritual, ellos decían. Esos son los gnósticos, y la resurrección de ellos sería solamente espiritual, no en el físico. ¿Ya me siguen? Ellos decían, pues, ok, vamos a resucitar, pero vamos a resucitar en el espíritu, no vamos a resucitar en la carne, como tú estás diciendo, Pablo, que resucitó Cristo en la carne. Esto es dualismo, de dualidad. Ahora, para creer esto tenemos que creer que Cristo no era hombre. ¿No creen? Para creer esta doctrina tenían que creer que Cristo no era hombre. Pues si Cristo fuese hombre, sería carne y sangre como nosotros. Y si Cristo era hombre y tenía cuerpo, eso significa que su cuerpo era ¿de acuerdo a ellos su cuerpo era malo? Entonces, Pablo le dice, hombre, nació hombre. Es hombre, fue hombre. Y dice, entonces, su cuerpo era malo, dicen los corintios. Su cuerpo era malo. Por lo tanto, ellos pensaban que Cristo vino, pero no era realmente hombre o hombre completo, solo parecía ser humano. Se parecía humano, pero no era humano. Y que al morir en la cruz, Él aparentó morir en la cruz. Y al aparentar morir en la cruz, su resurrección no necesitó ser una resurrección en el cuerpo, sino en el espíritu, porque era espíritu. Es lo que creían los corintios. Estaban y en base, repito, en base a su antecedente, su filosofía, y todo lo que ellos creían. Por eso es tan importante que nosotros tomemos la palabra de Dios y la entendamos, porque muchos de nosotros tal vez todavía traemos filosofías de la religión tradicional, supersticiones y creencias y cosas que todavía tenemos que dejar. Cristo dice que el Señor Jesucristo las crucificó, todas las cédulas y los ritos ya las crucificó en la cruz. Nosotros tenemos que empaparnos de la palabra de Dios y no de doctrinas de errores y lo que traíamos atrás. Eso es lo que nos confunde y eso es lo que confundía a los corintios, sus antecedentes. O tal vez nuestros familiares todavía están bien empapados en el catolicismo y todavía nos hacen creer y pensar de la manera de ellos y creemos todavía todas esas fábulas y mitos y creencias y tradiciones de hombres y todavía venimos aquí y aceptamos esto y aceptamos lo otro. Tengamos cuidado, hermano, tengamos cuidado. No conociendo la palabra aceptamos lo que ellos que nos vienen a contar. Sí. En Lucas capítulo 24, 36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestra corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, pues un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les tocó las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, tenéis aquí algo de comer. Hasta comió. ¿Qué pasaje leíste, dice el hermano? Lucas 24, 36. La evidencia, dice Pablo, ahí está. La evidencia está. Y no solamente lo narra uno, lo narran y había testigos, testigos y testigos, ¿verdad? Él vino en su carne. Él vino en carne. Porque su carne no sufrió corrupción, solo se transformó a cuerpo glorioso. Cuerpo glorificado. Y así un día también nuestros cuerpos que van a estar
en la tumba, pero va a resucitar para unirse con los salvos. Única y nada más. Única y nada más, así podemos entrar al reino de los cielos. Cuerpos glorificados. Carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Pero sí nuestros cuerpos glorificados. Bueno, eso es otro estudio. Pero dirán, esto es complicado. Dicen, wow, el hecho es este. La ciencia cristiana, ¿han escuchado esa religión? La ciencia cristiana enseña esto. El espiritualismo, la iglesia del espiritualista enseña esto. Es una iglesia espiritista y es cristiana, enseña esto. Los testigos de Jehová, los que pasan a tu puerta y tocan en tu puerta, enseñan esto. Y si no sabemos esto, y si no conocemos la palabra, no conocemos, repito, como he dicho muchas veces, nos van a terminar convenciendo. Que eso que lo enseñan y esto que creen, que el Señor Jesús no resucitó en el cuerpo de entre los muertos, sino que tomó una resurrección espiritual. Los teólogos cristianos hoy en día esto enseñan en los seminarios, ¿verdad? Que Cristo no resucitó entre los muertos en cuerpo y que no tiene importancia, les dice, no tiene importancia en creer si resucitó entre los muertos en cuerpo. Dice, no se afanen tanto en que si resucitó en cuerpo o no en cuerpo, simplemente con que crean que resucitó, esto todo. Eso. Y esto es lo que sublimemente enseña. No se preocupen que resucitó el cuerpo, en espíritu, simplemente que resucitó. Y muchos cristianos con eso se conforman ya. Siempre y cuando Él esté con nosotros, en espíritu, y nuestro espíritu se irán con Él un día. Eso es lo que enseña. Ahora déjenme mostrarles algo que tan importante es esto. Romanos 1, 1 al 3. ¿Qué dice? Rapidito, porque se nos está acabando el tiempo. Romanos 1, capítulo 1, del 1 al 3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había antes prometido por los profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne. ¿Según qué? El cual fue declarado Hijo de Dios con poder, potencia, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos de Jesucristo, Señor nuestro. Carne, en la carne. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, dice Juan, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Verdad? ¿De qué verbo estamos hablando? Cristo Jesús, su nombre, gloria. Fue hecho carne. Hay tantos versículos, hermano, que podemos argumentar con aquellos que dicen que solamente resucitó en espíritu. Versículo 4 de Romanos capítulo 1. Él fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Ahora aquí la verdad de Dios que reprende, castiga, amonesta y expone todo error. Dios no acepta esas parcialidades, verdades parciales. Acuérdense que Satanás enseña y engaña la verdad a medias. A medias. Y si no sabemos toda la verdad, nos iremos como cae. Así dice Pablo, me preocupo por ustedes que vayan a caer como cayó Eva. ¿Verdad? No conocer la verdad. Bueno, la verdad la conocía Eva, pero aún así. Aquí entonces Dios castiga y reprende y expone todo error que nosotros aceptemos. Eso va a afectar nuestro comportamiento, como dije al principio, sí afecta nuestro comportamiento, nuestra vida, nuestro crecimiento espiritual. En los días de Pablo y en nuestros días, eso es, el Señor sigue amonestando eso. La resurrección de Jesucristo da evidencia de la humanidad, de que fue hombre, fue hecho carne, y la deidad, hombre y divinidad.
de Jesucristo. ¿Me entienden? Por eso es importante, por eso los hombres quieren negarlo. Si niegan la deidad de Cristo, ellos niegan la resurrección. Y aún aquellos que niegan la humanidad de Cristo, niegan la resurrección. ¿Me siguen? Y lo quieren hacer una cosa espiritista. No es nada de espiritismo aquí. Dios levantó a Jesús entre los muertos en la carne, de la simiente de David, dice la palabra. Y al hacerlo fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos, en potencia. Nunca caigamos en las mentiras de los cultos. Jesucristo le dijo a Juan en la isla de Patmos, en su revelación, en su libro de Apocalipsis, le dijo: yo soy el alfa, yo soy el omega, ¿verdad? El principio y el último. Yo soy el que vivo y he sido muerto, y he aquí que vivo y por siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Le lo dijo a Juan. Este es nuestro Salvador. Y ese es el gran debate de las religiones hoy en día. No es el ecumenismo, no es el movimiento carismático de la Iglesia Católica, no se trata del pecado mortal o qué es pecado mortal o los tantos pecados que hay. El verdadero tema es: ¿qué piensas tú de Cristo? ¿Cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta? ¿Qué piensas tú de Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? El Señor Jesucristo le dijo, ya vamos a terminar, que el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles un día que estaban descansando: ¿qué piensan la gente? ¿Quién soy? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista que regresó, otros dicen que eres Jeremías, ¿verdad? Porque el pueblo judío tenía a esos profetas en grande, ¿verdad? Pedro se levanta y dice: no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, ¿verdad? Jesucristo dijo: no te lo dio carne, esa declaración te lo dio mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? El Espíritu Santo lo iluminó para que dijera eso. Bueno, eso es la pregunta que nosotros tenemos, el concepto que nosotros tenemos que Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo para nosotros? Y muchos preguntan: ¿qué es Cristo para ti? Y todos, cada uno, si nos encerramos en un cuarto, a ver, pasa el siguiente: ¿qué es Cristo para ti? Cada uno, y cristianos, va a dar una definición, un concepto diferente, dependiendo de lo que conocen de Cristo Jesús. ¿A Jesucristo le importa que conozcamos de Él? ¿Qué concepto tenemos de Él? Él importa que lo conozcamos. Claro que importa. Y reprende, Dios castiga y reprende a aquellos que tienen a Cristo como un mago, como un nada más: hazme esto, dame esto, el otro, o como que no conocen realmente el propósito del Señor Jesucristo que vino a este mundo. Eso es lo que el Señor tanto habla en su palabra, por eso dice tanto que lo conozcamos, quién soy yo, Entonces ya habla después de que le dice a Pedro que la declaración de que la roca, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Usted ya ha escuchado de esto, ¿verdad? Para muchos es que Pedro es eso. Bueno, no vamos a entrar en eso. La resurrección es prueba, evidencia para nosotros que fue hombre, pero es y será siempre Dios, ¿no? Y hay más argumentos que Pablo habla aquí, ¿verdad? De que Juan en sus cartas, no en el Evangelio, Juan, porque las dos cartas que escribió Juan, habla que todo aquel que no acepta este Evangelio, todo aquel que no cree que Jesucristo es Dios y que vino como hombre, es anticristo, ¿verdad? Anticristo, es decir, está en contra de Cristo. Y con ellos ni siquiera le abran la puerta, dice. A ellos ni siquiera se sienten a comer con ellos. Fíjense cómo está eso. ¿Con cuántos nosotros convivimos que no creen, aceptan y desprecian el nombre del Señor Jesucristo y todavía les decimos: bienvenido a mi casa? Esto es fundamental. Si no hay resurrección, significa que Cristo no resucitó, ¿verdad? Y hay otros puntos que ya no nos dio tiempo de hablar, ¿verdad? El propósito es entender esto. Esta fecha, la resurrección para el cristiano, para nosotros, y Pablo lo enfatiza aquí: si no hay resurrección, si no hubo resurrección de Cristo,
no hay cristianismo. No hay. No hubiese. Todo lo que predicamos, todo lo que enseñamos a través de los siglos es mentira. Todo es verdad. Es un juego, ¿verdad? Es la base del cristianismo, ¿verdad? Es la resurrección. Muchos toman la crucifixión, sí, el Calvario, el cuerpo, el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Eso es lo que nos dio la salvación, la libertad. Pero el hecho de que nosotros tengamos la esperanza es la resurrección de Cristo Jesús. ¿Ah? Porque Pablo lo dice bien claro ahí, si Cristo no resucita, entonces vana es nuestra fe y nosotros somos mentirosos. amén. Es la resurrección de Cristo Amén. que hace posible que lo imposible posible. Los testigos de Jehová van en puerta, estamos hablando de ellos, van de puerta en puerta y se llaman a sí mismos como testigos de Jehová. De hecho, ellos están testificando en contra de Jehová. Qué ironía, ¿verdad? Ustedes se dicen testigos de Jehová y están en contra de lo que dice el Señor en su palabra. ¿Qué están testificando? Son mentirosos. Bueno, pero están engañados, hermanos, están engañados. Entonces, ya para terminar, la salvación cristiana, tu salvación involucra no solamente la suspensión o la cancelación de tus pecados, o sea, eso es, no solamente Él limpia los pecados, no solamente Él vino a limpiar nuestros pecados y la paga del pecado. La salvación es una contribución de Dios hacia ti y a mí, ¿me entienden? La salvación es una contribución, es un regalo, es un don para ti y para mí. Esa cancelación se hizo en el Calvario. La cancelación, lo que acabo de decir, nuestros pecados son perdonados, somos limpios, aceptos, entramos a la presencia del Señor, ¿verdad? Ese es el Calvario, la cancelación del pecado. Fue a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Más la contribución, el regalo a una nueva vida, a la vida eterna, la vida es a través de la resurrección. ¿Entienden? Cruz, libertad. Resurrección, vida eterna. Hoy celebramos eso. Nos ponemos de pie. Démosle gracias a Dios por ese regalo tan precioso que nos ha dado y la esperanza que tenemos en la vida eterna. Padre, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú has inclinado tu rostro, Señor,